Hola a todos, soy Rafa de Desaprender el Dolor. En el vídeo de hoy quiero contar mi experiencia personal con el dolor crónico, ya que yo sufrí durante 3 años un dolor de cabeza persistente que marcó un antes y un después en mi vida. Entonces quiero contar cómo empezó todo, qué síntomas tuve y sobre todo qué hice para poder recuperarme de ese dolor crónico. Entonces todo empezó un día de vacaciones, yo estaba en el Reino Unido, iba a salir a correr y justo antes de salir a correr empiezo a notar un dolor en la cabeza y bastante intenso. Es cierto que anteriormente, meses previos, yo ya sufrí algún dolor de cabeza de forma puntual, pero no era tan intenso como el de aquel día. Igualmente yo salí a correr y el dolor pues al regresar era el mismo y de hecho los siguientes días pues el dolor digamos que era incluso de mayor intensidad. Cuando yo regresé a España fui al médico y bueno, me mandó a hacer una serie de pruebas como una resonancia y una analítica y los resultados fueron normales, es decir, no había hallazgos significativos, ni no había ninguna enfermedad, ninguna lesión, ningún tumor, por así decirlo, que se pueda comprobar de forma médica, ¿no? Entonces, eso me generó por un lado más tranquilidad, pero por otro lado me generó cierta, no sé, incertidumbre o rabia al ver que ese dolor tan intenso pues seguía y sin embargo no podían conocer la causa de ese dolor. Entonces empecé a ir al neurólogo, de hecho fui a varios neurólogos, cada uno de ellos me decía una cosa, no sabía muy bien el origen de ese dolor de cabeza, pero me prescribían medicamentos que la verdad no me ayudaron para nada, ojalá, pero lo cierto es que no me ayudaron para nada, incluso noté los efectos secundarios de algunos medicamentos y sin embargo el efecto terapéutico jamás lo noté. El tiempo iba pasando, los meses y el dolor era el protagonista de mi día a día y marcaba pues me influenciaba mucho, ¿no? En el trabajo, de hecho estuve cierto tiempo sin trabajar y lo cierto es que el dolor era muy intenso y claro, era tan intenso que yo pensaba pues que sería debido a alguna enfermedad que todavía los médicos no habían diagnosticado o algún virus o demás, porque claro, el dolor era muy intenso. No obstante, un día, navegando por internet, encuentro información sobre la medicina psicosomática, que es la que establece la conexión entre la mente y tus problemas físicos, ¿no? En Estados Unidos, digamos que el pionero fue John Sarno, que fue un doctor experto en rehabilitación que demostró que los pacientes no se recuperaban de su dolor crónico de espalda mediante una intervención quirúrgica, sino más bien mediante una intervención psicológica, ya que su dolor tenía un componente emocional muy importante y no era realmente provocado por esa alteración anatómica como podría ser, por ejemplo, una hernia discal. Aquí en España hay también muy buenos divulgadores. Personalmente me gusta mucho Arturo Goicoechea. Es un neurólogo que como digo, pues divulga sobre este tema. Y aquí es cuando empecé a entender cómo funcionaba el dolor. Así pues, el cerebro produce el dolor como mecanismo de protección ante la alta percepción de amenaza. Y esto es debido posiblemente a que en el pasado experimentaste algún tipo de evento difícil o traumático que sensibilizó más al sistema nervioso central y esto predispone a posteriormente sufrir algún tipo de trastorno como el dolor crónico, la ansiedad, el insomnio u otros trastornos psicosomáticos. Entonces, realmente, para poder recuperarse del dolor crónico hay que demostrarle a nuestro cerebro, a nuestro subconsciente, que estamos a salvo y que ya no necesitamos ese dolor como mecanismo de protección. Es muy importante saber que ese dolor no es peligroso, simplemente es muy intenso. También es muy importante dejar de luchar contra ese dolor, es decir, aceptarlo, porque precisamente cuando liberas ese dolor, sin luchar contra él, estás acelerando el proceso de recuperación.
No obstante, si intentas luchar contra él, estás echando más leña al fuego, estás incrementando la actividad del sistema nervioso simpático y los síntomas van a ir a más. Y por supuesto también es muy importante tener experiencias correctivas mediante la exposición a aquellas actividades o situaciones que permitan educar al cerebro y demostrarle que ya no necesitamos ese dolor. Las actividades pueden ser ejercicio físico, trabajar, estudiar, eso ya depende de cada persona. Normalmente esas actividades, cuando las llevamos a cabo, pues experimentamos dolor, pero realmente es porque el cerebro las interpreta como peligrosas y por lo tanto produce ese dolor para evitar que nos expongamos a esas actividades. Pero lo cierto es que hay que demostrarle que esas actividades no son peligrosas y por lo tanto hay que exponerse poco a poco a ellas y así educar al cerebro y desaprender el dolor. Por lo tanto, si te ha gustado este vídeo, te animo a darle un buen like y a suscribirte a este canal, ya que el objetivo es divulgar sobre el dolor crónico y poder ayudar a aquella gente que lo padezca.